Esto es Estudiando la Biblia con Propósito, un programa dirigido por Telmo Coronel, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amigos y amigas, bienvenidos. Hola mis amigos, una vez más aquí en este tiempo maravilloso. Estamos aquí con nuestro pastor en la lección número 20. Pastor, adelante. Gracias, hermana, por estar con nosotros haciendo esta lección, estudiando la Biblia con propósito, la lección número 20, los primeros discípulos que Jesús los eligió para que formen parte del equipo de la redención de la humanidad. Entonces, eso está en San Juan capítulo 1, verso 35. Vaya buscando para que estudie con nosotros esta lección número 20. Mientras usted busca la cita bíblica, nosotros hacemos la oración para que el Dios Todopoderoso nos dé entendimiento, sabiduría, revelación de su palabra para aplicar a nuestro tiempo. Recuerden que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios con el método inductivo, leyendo el texto, interpretando y aplicando a nuestra vida, porque esto es lo que Dios necesita, que el Señor Jesucristo necesita. Discípulos para su obra, para el ministerio, para ese remanente. Oremos. Papito Dios, gracias te doy por esta oportunidad, el privilegio de seguir estudiando la palabra de Dios y en esta oportunidad observar, ver claramente cómo el Señor Jesús iba escogiendo a sus discípulos para que ellos reciban una formación profunda, teoría y práctica, para que ellos difundan, para que ellos manifiesten lo que escucharon, lo que vieron, lo que contemplaron y lo que palparon, y que sean testigos verdaderos. Gracias, Papito Dios, porque usted nos da entendimiento, sabiduría, revelación de su palabra para nosotros y también para los que están estudiando la Biblia con nosotros. Te damos la gloria, la honra y nos ponemos a tus órdenes para dar un aporte a la humanidad con estas lecciones de tu bendita palabra, estudiando la Biblia con propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana, ayúdenos dando lectura, San Juan capítulo 1, verso 35, desde el 35 hasta el 39, para ver cómo el Señor Jesucristo fue haciendo el equipo. ¿De qué manera? Sigue, hermano. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?» Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?» Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Gracias, mi hermana. Mire, de una manera natural, él caminaba por diferentes lugares y tenemos que remitirnos a la palabra tal como está. Por eso ellos dijeron: lo que nosotros hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos contemplado y de lo que nuestras manitas han palpado, de eso testificamos. Juan, el evangelista, dejó por escrito todas esas escenas para que nosotros veamos con tanta sencillez, naturalidad, se iban dando, pero siempre con propósito. Sus caminadas eran para encontrar a sus discípulos. Y dice, repito la palabra, para ir interpretando la palabra de Dios. Al siguiente día de que Juan presentó a Jesús como el Cordero de Dios y dijo: Él es
el que recibió la señal después del bautismo. Vimos descender el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma. Él es el Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al siguiente día, otra vez Juan y sus 2 discípulos se encontraron con Jesús. Y mirando a Jesús que andaba por ese sector, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Seguía con esa impresión, con esa, ¿cómo podría? Privilegio de estar rodeado del Cordero de Dios, del Mesías, del Cristo. He aquí el Cordero de Dios. Y le dijeron, y le escucharon hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. Solamente escuchándole a Jesús, ellos ya tuvieron esa inquietud y le siguieron. ¿Para qué lo siguieron? Para ver dónde vivía, para poder regresar y seguir conversando, dialogando con él. Eso es lo que nos describe la palabra. Siempre nosotros tenemos que leer imaginando la escena, el cuadro en el cual se dieron estos hechos. Y seguimos, dice, cuando le vieron, le siguieron. Y volviéndose Jesús, que esas personas seguían a él. En nuestro tiempo podríamos decir, ¿por qué nos siguen? ¿Qué pretenden de mí? ¿Me quieren robar? ¿Me quieren secuestrar? ¿Qué quieren hacer? Y él se miró hacia ellos y les preguntó. Dice, y les dijo: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Por qué me siguen? Y ellos le dijeron: maestro, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Maestro, tus palabras nos han impresionado, tus palabras nos han conmovido, tus enseñanzas nos dan a conocer algo sobresaliente. Queremos saber dónde vives. Por eso nosotros tenemos que, cuando enseñamos, tenemos que enseñar la palabra de Dios con seguridad, con convicción, de tal manera que una sola vez que nos escuchen, diga, ¿dónde le podemos seguir escuchando esas enseñanzas de aquella persona que enseña con seguridad, con convicción? Y le dijeron, ¿dónde vives? Verso 39. Les dijo, vengan y vean dónde yo estoy viviendo. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Ya, ¿por qué? Porque era ya la hora de bien tarde, aproximadamente 4 de la tarde. Seguramente él estuvo en un campo. Y si ellos pretendían regresar, iban a regresar a llegar a sus casas ya de noche. Mejor se quedaron con él. Pero ¿por qué se quedaron? Para seguir escuchándole a él. Seguramente les enseñó sobre las profecías. Seguramente les habló, yo soy el Cristo, yo soy el cumplimiento de lo que estaba dicho con mucha anticipación. Seguramente eso. Por eso se les levantó la curiosidad y se quedaron. Hermana, podemos decir con sus experiencias, cuando usted ha escuchado o alguna enseñanza, algo que le ha impactado y dice, yo tengo que regresar, yo tengo que investigar algo más, yo tengo esta curiosidad para sacarme las dudas, o también me gusta para seguir esas enseñanzas, ese ejemplo. ¿Qué dice usted frente a estas personas que le escucharon hablar y querían saber dónde vive? Bueno, pues es maravilloso, ¿no? Pues bueno, yo puedo contar que cuando a mí la primera vez que me hablaron de Cristo Jesús, para mí fue algo maravilloso, algo que siempre yo buscaba, que siempre tenía esa inquietud de saber en realidad cuál era la verdad. Cuando me hablaron, no dudé y fue enseguida que acepté a Cristo y seguí. Y veo aquí en la lectura en donde ellos dicen que ellos, sin ni siquiera preguntarle nada más, solo ellos querían seguirle.
pero ellos querían seguir escuchando de ese hermoso mensaje de la palabra de Dios, porque es algo que cautiva, que nos llena, que nos transforma, nos cambia nuestra manera de vivir. Y ellos también pudieron experimentar eso y no dudaron ni un segundo. Gracias, hermana. Es que así es cuando nosotros encontramos esa situación en común de lo que hay en nuestro corazón y escuchamos a alguna persona y le decimos, este es lo que yo necesito. Este mensaje, esta enseñanza me desarrolla, me transforma. Y así, en el verso 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, de acuerdo al libro de Juan, Andrés fue el primero en escuchar atentamente a Jesús las enseñanzas del proceso de redención de Emmanuel, Dios con nosotros. Y él, Andrés, mire, Andrés, el primero, de acuerdo a Juan, el que motivó a los demás a seguir a Jesús. Verso 41. Y Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, hemos encontrado al Mesías. Podría decir de manera casual, no, las cosas de Dios no son casuales. Hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés le testifica a su hermano Simón. Simón le dice, podríamos decir, habla serio. ¿Seriamente me estás diciendo? Sí. ¿Y qué más dice? Y le trajo a Jesús para presentarle. Mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Mire, Jesús sabe los nombres de manera anticipada. Jesús es Dios. Jesús es profeta. Jesús es el maestro. Cuando le presenta a Andrés, este es mi hermano. Ah, tú eres Simón. Y le cambió el nombre a Pedro. Cefas a Pedro. Simón, Cefas, Simón, Pedro. Y desde ahí, Simón es conocido como Pedro. Desde ahí. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que Dios cambia los nombres? Jesús cambia los nombres. Sí, hay muchos ejemplos de cambio de nombres. De Jacob a Israel. De Josué originalmente era Oseas. Y así otros nombres han sido cambiados con propósito. También tenemos el ejemplo de Saulo. Se cambió a Saulo. Hermana, ¿qué puede usted decir acerca de que Jesús cambia los nombres de sus discípulos? ¿Por qué será? ¿Qué le viene a su mente? Con toda la sencillez del caso, usted puede explicar lo que puede haber en su mente, en su corazón, ese tipo de transformación del nombre. Pues yo pienso que el Señor Jesús, como Él ya nos conoce desde mucho antes, Él decía, este nombre no te conviene, pues yo te voy a poner, como dijo, de Simón a Pedro. Entonces, yo pienso que Él sabe el nombre que nosotros deberíamos llevar, y a veces nosotros como padres deberíamos escoger unos bonitos nombres basados en las Sagradas Escrituras, en cosas buenas para nuestros hijos. A veces no ocurre eso y debería haber una ley que podamos cambiar esos nombres, pastor. Sí, muy bien, gracias, hermana. Sí, a veces nosotros ponemos los nombres por poner. Tenemos que ir al significado, a lo que ya rompiendo la tradición, porque muchos años se han venido poniendo el nombre de acuerdo al calendario, al santoral. No. Tenemos que nosotros
buscar un nombre original que se identifique con el deseo, con el anhelo, con el propósito de Dios. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? De acuerdo a eso, tenemos que elegir un nombre. Yo le agradezco a mi padre, a mi madre, que me han puesto estos nombres, porque tiene un profundo significado. Mis nombres, mis dos nombres tienen un profundo significado. Elegido para defender a los débiles. Soy un elegido de Dios para defender a los débiles, de acuerdo al nombre que Dios ha puesto en el corazón de mi padre. Entonces, es demasiado exigente el significado de mi nombre. Telmo Eligio quiere decir elegido para defender a los débiles. Aquí estoy, defendiendo la causa de Cristo, defendiendo la causa de los pecadores como yo, de los débiles como yo. Sí, cada uno de nosotros debemos saber el significado de nuestro nombre. Siempre Jesús, cuando no cuadra, Él lo cambia. Seguimos estudiando. Jesús llama a Felipe y a su amigo Natanael. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Ya tenía dos, Andrés y Simón Pedro, y ahora va por el tercero. Le encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Mire, tres amigos, tres paisanos del mismo lugar, de la misma ciudad: Andrés, Pedro y Felipe. Y luego Felipe otra vez utiliza el método de Andrés de presentar a su amigo. Andrés buscó a su hermano para decir: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Y ahora Felipe dice: halló a Natanael. Verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Mire, él sí conocía la palabra. Felipe sí conocía la palabra. Así deberíamos ser nosotros, conocedores de las Escrituras. Así como los profetas, los demás profetas hablaron, escribieron de Jesús. Hemos encontrado al Mesías, sí, a Jesús, hijo de José, de María, que desde Nazaret. Y le presentan a Natanael. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? De ese pequeño pueblo lleno de conflictos sociales, de problemas de toda naturaleza, ¿puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y ve. Ven, te presento a esa persona sencilla, humilde, nacida en Nazaret, para que lo conozcas. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael, le dijo que venía, cuando se acercaba, le dijo: he aquí, tú eres un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Mire, un hombre noble, un hombre de principios, un hombre de valor, un temeroso de Dios. Lo encontró Jesús a Natanael. ¿Y qué más? En el verso 48 le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Para Dios nada está oculto. Esta semana un amigo me dijo: yo tuve una revelación a altas horas de la noche, estaría 1:30, 2 de la mañana, y se me presentó el Señor Jesús y me dijo: para mí nada es oculto, todo está a mi mirada, yo puedo observar. Y desde esa noche, desde esa madrugada, cambió mi manera de pensar de Dios. Así se presenta Jesús. A él le dijo: antes que te encontraras con Natanael, con Felipe, te vi debajo de la higuera. Y él se asustó. ¿Y cómo? ¿Cómo me conoces? Jesús es más que profeta. Jesús es Dios mismo entre la humanidad. Él es el que está
uniendo el cielo y la tierra. Y le dijo, ¿qué más? ¿Qué más dijo? En el verso 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de los judíos, tú eres, ni siquiera le preguntó, le aseguró, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de los judíos. Él supo la Escritura. Esa es la importancia de conocer la palabra de Dios. Esa es la importancia de nosotros tener conocimiento y luego se cumple la profecía. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores a estas verás. Y le dijo, de verdad, de cierto, te digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo de Dios. Lo que tú has escuchado, de lo que tú has sabido de este servidor de Dios, del Mesías, no es nada de lo que vas a ver de aquí en adelante. Verás el cielo abierto y verás cómo suben y bajan los ángeles sobre el Hijo de Dios. Hermana, ¿qué opina usted? Esta manera de testificar, de presentarle del reino de Dios para que Natanael y todos los demás le sigan sin protestar. No hay otra forma, queda evidente que Jesús llegó a este mundo, a la tierra, para redimir, para rescatar, para transformar nuestras vidas, hermana. Sí, veo que el trabajo que hizo Juan el Bautista fue muy, muy maravilloso porque ellos ya venían escuchando del Señor Jesús, venían ya anticipadamente, ellos ya sabían que venía el Cristo. Pero ellos no lo conocían y cuando se lo presentaron, ellos no dudaron. Inmediatamente ellos lo siguieron y siguieron. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les dijo antes de que Él les presentara, Él ya les había visto, ya sabía, ya conocía de ellos que ellos le iban a seguir. Y es por eso que se estaba confirmando con esto de que le presentaban al Señor Jesús y ellos no dudaron, inmediatamente ellos siguieron y eso es una prueba maravillosa, contundente de que nosotros también cuando escuchamos la palabra, cuando leemos las Escrituras, tenemos que tener esa fe, esa confianza, esa seguridad, pastor. Gracias, hermana. Así es. Nosotros estamos haciendo la labor de Juan el Bautista, preparando la mente, el corazón a un pueblo bien dispuesto cuando tenga la oportunidad de tener ese llamado de parte de Cristo Jesús a través de una visión, de un sueño o de una palabra audible. No tenga ninguna duda, ya es el momento de venir a los pies de Cristo. Llegó el momento de que el reino de Dios se inicie en mi vida, en mi familia, en mi pueblo, porque eso lo decidimos nosotros. ¿Obedecemos o no obedecemos al llamado de Dios? Estas personas, Andrés, Simón Pedro, Felipe, Natanael, no replicaron, no dudaron, siguieron a Jesús. Porque Jesús le encontró a Felipe, dijo, sígueme. Y Felipe se fue. Y no solamente que se fue él solo, sino también le encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Que usted también encuentre al Mesías. Ese Mesías que nació en un pesebre. Ese niño que se transformó el Salvador del mundo, de la humanidad. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias por todo lo que usted nos enseña a través de su palabra. A través de diferentes maneras usted nos revela, nos da seguridad, nos da convicción, como pasó con estas personas, los primeros 4 discípulos de Jesús, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, le siguieron sin dudar, con ese amor, con esa dedicación,
y aquí están. Y cuando Jesús le dijo a Natanael, tú te asombras que te he visto bajo la higuera, ahora verás el cielo abierto y mirarás a los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo de Dios. Y en nuestro tiempo también los ángeles están alrededor nuestro, sirviéndonos, protegiéndonos. Ese es lo grande, la maravilla de Dios, esa promesa de no dejarnos solo. Estamos con Cristo, estamos protegidos de los ángeles de Dios en todo momento y no podemos callar como los discípulos de Jesús. Ellos testificaron y dijeron lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos han palpado, de eso testificamos. Y nosotros también testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos ha transformado y va a seguirnos transformando para cosas lindas, para cosas maravillosas, pequeñas y grandes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta el próximo programa, la próxima lección. Hermana, despida. Saludos y bendiciones para todos nuestros amigos. Este fue el programa Estudiando la Biblia con Propósito, junto a Telmo Coronel. Visítanos en nuestra página web www.telmocoronel.com. Síguenos en todas las redes sociales como Telmo Coronel. Hasta el próximo programa.